Bien, jóvenes, este es un ejercicio de neumática básica, por lo tanto vamos a tratar de hacerlo, vamos a decir así, rápido y que quede claro. Entonces dice acá, al pulsar S0 o S1, 3 segundos después el vástago del cilindro sale. 3 segundos después el vástago del cilindro entra, repitiéndose el ciclo si es necesario. Entonces aquí tenemos un ciclo único y un ciclo continuo. Tenemos un cilindro doble efecto y hay dos tiempos que tenemos que medir. Entonces vamos a iniciar con la elaboración de esta pequeña secuencia, por decirlo así, del vástago del cilindro. Entonces vamos a ponerlo a escala 1:1 y vamos a iniciar. Por aquí está bien, ¿verdad? Por aquí está bien. Necesitamos los dos finales de carrera, necesitamos el compresor, ya lo vamos a dejar por aquí. De hecho vamos a necesitar varios compresores, ¿verdad? Bien, por ahí vamos a estar. Vamos a necesitar una válvula 5.2 para el actuador. Vamos a necesitar las estranguladoras de caudal unidireccional. Ya estas me gusta dejarlas en su lugar ya. Vamos a necesitar dos de estas. Vamos a poner solamente dos, ¿verdad? Ok, aquí las tenemos. Aquí. Y bueno, vamos a buscarle aquí. Ok, vamos a iniciar con esta situación. Vamos a hacer estas conexiones por el momento, ¿verdad? Aquí tenemos. Ok, vamos a iniciar a conectarlo aquí. Las dos unidireccionales, vamos a conectarlas y vamos a configurar pilotaje neumático a ambos lados. Por lo tanto, la vamos a convertir en una válvula 5.2, 5 vías, 2 posiciones, que sea biestable. Y la salida, punto de conexión 5 y el punto de conexión 3, ya sabemos que son conexiones que retornan o escape de aire a atmósfera. Aquí ya tenemos esto acá, y tenemos acá que vamos a poner un final de carrera. Le vamos a poner 1V0 y el 1V1 lo vamos a dejar configurado ya, sus dos finales de carrera. Acá no es a 100. Este es un actuador que tiene 200 milímetros en total, por eso el final de carrera se había puesto a la mitad. Bien, ahora vamos a necesitar una válvula de marcha. Vamos a poner aquí una válvula de marcha. Entonces necesitamos un pulsador normalmente cerrado, que sea de accionamiento pulsador plano y retorno por la acción de un muelle. Y vamos a configurar su punto de conexión 3, escape a la atmósfera. Le vamos a instalar de antemano su presión ya, ¿verdad? Su presión ya. Entonces veamos, aquí nosotros pulsamos para que él salga, pero resulta que necesitamos medir un tiempo antes. Por lo tanto, para que podamos hacer eso, vamos a necesitar una válvula de simultaneidad. ¿Por qué vamos a necesitar una válvula de simultaneidad? Porque aquí necesitamos dos situaciones. Uno, que él salga con una señal de marcha, pero debe salir con una señal de un tiempo posterior. Por lo tanto, vamos a buscar un timer. Si no me equivoco es correcto, para un tiempo, y el otro timer ya lo vamos a dejar allí. Ya lo tenemos. Esto va más hacia abajo. Sería genial si lo dejamos aquí. Entonces el émbolo va a salir, pero cuando pulsemos marcha, y a la vez ya haya medido un tiempo. Entonces es así como la señal del pilotaje va acá, y le vamos a conectar. Para no tener tantas líneas, lo vamos a dejar ahí. Ahora de acá la va a activar. Va a activar el final de carrera de partida. Vamos a armar un final de carrera. Acá está. Vamos a armar uno de 0 y le vamos a poner accionamiento
en este caso por la acción de un rodillo y retorno por una acción de un muelle, ¿verdad? Entonces este va a ser, vamos a necesitar dos finales de carrera. De hecho vamos a necesitar dos finales de carrera. Ya el otro lo vamos a dejar por aquí, pero este lo vamos a tener exactamente aquí. Entonces lo conectamos a presión y de acá lo ponemos acá. Este va a ser el final de carrera que inicia presionado, o sea 1B0. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces este es le va a llegar señal, pero cuando pulsemos nosotros, bien, le vamos a triangular a un 3%. En el software ya habíamos explicado por qué aquí hablamos de porcentaje y en la realidad pues hablamos de tiempo de segundo. Entonces acá tenemos ya para el salir. Vamos a ver, lo dejé muy pegado, pero después vamos a espaciar esta situación. Entonces venimos, como podemos ver ahí ya pasa un tiempo y después él sale. Se está cumpliendo la primera parte, ¿verdad? Vamos a alejarlo un poquito porque aparentemente está dentro de su rango de acción. Vamos a dejarlo así. Ahora cuando él llega al 1B1 necesita activar, este va a ser 1B1, el final de carrera 1B1, y este final de carrera lo vamos a alimentar con un compresor para no tener más líneas acá, y también vamos a alimentarlo, vamos a alimentar el segundo timer, ¿verdad? Aquí tenemos el segundo timer, lo vamos a configurar ya al 3%. Ya lo tenemos. Entonces cuando el segundo final de carrera se active, él va a mandar la señal, ¿verdad? Entonces miramos ahí, se activa, sale el émbolo cuando él se activa, porque hace contacto allá. Entonces cuando pasa un tiempo manda la señal. Me imagino que ahí vieron cómo manda la señal. Si no, retrocedan el vídeo para que ustedes vean que cómo la señal llega aquí y después sale la flecha por aquí. Entonces cuando esta señal es la que yo voy a mandar acá para que retroceda el actuador. ¿Ya vieron? El actuador. Entonces bien, ahí lo tenemos. Vamos a ver ahora si funciona. Si ahí está. Pulsamos una vez. No nos está funcionando. Correcto, es lógico, ¿verdad? Entonces aquí no se va a poder efectuar S1 y S2. Entonces esta señal la vamos a dejar permanente. Vamos a ver. Le ponemos uno de enclavamiento. Entonces ahí está la señal cuando él sale. Entonces solo va a poder tener un pulsador. Entonces así lo vamos a dejar con un solo pulsador. Pasa un tiempo, él retrocede. Como la señal del pulsador S0 está activa, entonces debe pasar otro tiempo para que él vuelva a salir. Y así se va a estar, vamos a decir así, el movimiento cíclico actuando, ¿verdad? De un lado hacia el otro. Entonces ahora vamos a ponerle los nombres. Este de acá, vamos a poner los nombres. Este de acá va a ser S0, solo va a tener S0. 1S0 porque, bueno, vamos a ponerle 1S0 porque va a trabajar con el cilindro 1. Entonces acá le vamos a quitar esta señal porque no va a poder trabajar con dos señales, ¿verdad? Estamos trabajando de esa manera. Así lo vamos a dejar el ejercicio. Bien, así lo vamos a dejar el ejercicio. Este es S0. Estos ya están nombrados para el efecto de... A ver, vamos a ver. Sí, ya están nombrados. Vamos a cambiar de posiciones todos estos elementos. Vamos a cambiarlos de posiciones para, por decirlo así, dejarlos en un solo extremo. Ahí estamos bien. Aquí. Y estos incluso todavía pueden estar un poco más acá. Creo que ahí no hay problema, ¿verdad? Sí, ahí no hay problema, porque están muy cerca.
Entonces este es 1B0. ¿Esto por qué lo estoy haciendo? Es para la lista de piezas que vamos a poner acá. Vamos a poner lista de piezas y que se vaya nombrando cada uno. Aquí alcanza la lista de piezas todavía. La vamos a dejar en este extremo. Entonces este es 1B0. Este de acá es 1B1. 1B1, la marca correcta de él. 1B0 y 1B1. Entonces este no lo correcto. Tiene que hacer contacto, ya saben, ¿verdad? O lo vamos a poner aquí a este lado. Ahora vamos a ponerle nombre a este de acá y esta válvula de acá y esta válvula de acá y también a esta, también a esta última, y vamos a dejarlo acá en el actuador. Bien, 1B0, esta va a ser la válvula como trabajan con el cilindro 1, pero esta ya es una válvula. Vamos a la letra V. 1B0, 1B1. Sí, esta sería 1B1, de abajo hacia arriba, de izquierda hacia derecha. Esta sería 1B3, 1B4, vamos a nombrarla así, 1B5, 1B6 y de último el actuador. Este es el actuador 1A1, ¿verdad? 1A1. Y pues yo creo que ahí los tenemos todos nombrados. Solo me falta, bueno, voy a nombrar un compresor para que en la lista de piezas salgan nombrados los compresores, pero el compresor es 1Z0. Ahora vamos a sacar el diagrama de estado de fase con el actuador acá. Ya todo esto lo hemos explicado en neumática básica para que veamos esta práctica. Les cambiamos colores para que se vea el actuador. Entramos donde dice parámetros de carga. Le vamos a decir que va a mover algo que pesa 20 kilogramos y nosotros le vamos a configurar aquí una fuerza de 60 newton para que él vaya con fuerza, ¿verdad? Estos parámetros de fuerza. Y ahora sí, ¿verdad? Entonces, como podemos observar, ahora sí él va a mover algo que pesa algo. Por eso vemos la curva acá. Una curva, por decirlo así, suave. Vamos a ver, ahorita lo vamos a ver, cuando ahorita salga nuevamente un tiempo y ahí vuelve a salir. Vemos el desplazamiento de espacio, una curva suave aquí en el arranque. Y así de esa manera va a estar trabajando este actuador. Un tiempo después, ahí sale. Cuando él activa, se activa esta válvula de acá. Vamos a ver, ahora un tiempo después se activa esta válvula. Cuando sale, se activa esta válvula. Vamos a verle aquí vamos a verle la flecha. Ahí vimos cuando sacó la fuerza, ¿verdad? Ahora vamos a ver en esta otra ocasión cuando él saque la fuerza acá. Ahí se activa, aquí donde recibe la señal, aquí manda la señal la manda a la electroválvula que está acá, ¿verdad? Bien, así más o menos, ¿verdad? En neumática básica venimos aprendiendo el uso de los timers. Este es otro ejemplo más. Sin nada más que decir, pues yo me estoy despidiendo de todos ustedes, agradeciendo su amable atención y que tengan todos un buen